Bienvenidos de nuevo. Continuamos con nuestra serie Señor, enséñanos a orar. Hoy con la lección 55 que se titula No nos dejes ceder a la tentación. Y meditando en el tema de esta lección, pensaba en el hecho de que sabernos débiles, frágiles, vulnerables o en riesgo no es algo deseable para nosotros como seres humanos, pero que es una realidad que necesitamos aceptar para actuar en consonancia con ello, porque es una realidad que somos débiles, frágiles, vulnerables y que estamos en riesgo constantemente. Y parte de ese aceptar esta realidad y actuar en congruencia con ello es pedir a Dios lo que el Señor Jesús nos enseñó que pidamos en aquello que ha sido llamado la oración del Padre Nuestro y que hemos estado teniendo como base bíblica de las últimas lecciones, esta que sería la última petición. Mateo 6, versículo 13, nos dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y hoy vamos a ver tres aspectos dentro de este tema. El primero de ellos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo ante la tentación. En segundo lugar, veremos distintas áreas de tentación. Y en tercero y último, la provisión de parte de Dios para resistir la tentación. Así que vamos a nuestro primer punto. Y para aprender del ejemplo de Jesús ante la tentación, vamos a estar leyendo el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 4, los versículos desde el 1 hasta el 11, pero nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos para ubicar distintos aspectos que ahí se mencionan y poder aprender de esto. Entonces, esto va a ser nuestra base bíblica para toda la enseñanza y de ahí vamos a estar tomando para ir a otros pasajes en el proceso, iniciando con el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y bueno, primera parada, y dentro de este primer versículo vamos a ver varios detalles. El primero de ellos es que fue llevado por el Espíritu. Esto es algo importante de ubicar, porque cuando leemos de manera superficial se puede asumir como que fue el enemigo llevando al Señor Jesús, pero aquí nos dice claramente que fue llevado por el Espíritu. La tentación del Señor no se originó en Satanás, hermanos, sino que fue por determinación divina que fuera tentado después de su bautismo y antes de iniciar su ministerio público. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, nos dice que Dios guió a Israel hacia el desierto. Sí, aquí nuevamente Dios mismo guiando a su pueblo hacia el desierto para afligirlos y probarlos. Vamos a leer este versículo o estos versículos, el 2 y el 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Sí, aquí para revelar tu carácter también se podría traducir como para revelar lo que había en tu corazón y para averiguar si en verdad
obedecerías sus mandatos. Ahora, aquí quiero mencionar entre paréntesis algo que ya comentamos en la lección previa, que es el hecho de que Dios todo lo sabe, hermanos. El Señor es omnisciente, así que Él ya sabía lo que había en los corazones del pueblo. No estaba tratando de aprender algo al probar a Israel en el desierto, sino que más bien estaba mostrando al mismo pueblo que el resultado del examen hacía evidente su naturaleza rebelde, para que pudieran ellos mismos ubicar su condición y que pudieran arrepentirse de eso, pero también para que pudieran apreciar en mayor medida la misericordia, la paciencia y la gracia de Dios para con ellos. Versículo 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte, ¿sí? Y aquí quiero mencionar algo en este para enseñarte, que recordemos que las pruebas de parte de Dios son, entre otras cosas, oportunidades para el aprendizaje. Y bueno, eso por mencionar solo uno de los aspectos que tienen como propósitos. Entonces aquí nos dice claramente, lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y bueno, quiero pedirle que no pierda de vista esta porción, porque más adelantito vamos a regresar a ella. Por esa razón consideré importante incluírsela para que ubique esta base bíblica que tenemos en Deuteronomio capítulo 8 y que podamos conectarla con lo que vamos a ver en un momento más. Y bueno, dentro de este mismo versículo, Mateo 4:1, nos dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a qué lugar? Pues fue al desierto. La Escritura nos enseña que Satanás tentó a Eva en el jardín de Edén. Edén significa deleite, es decir, la tentación a la mujer fue de parte de Satanás ahí en ese lugar de deleite. Y en el caso del Señor Jesús fue en el desierto, lo cual nos deja ver que la tentación se puede dar en cualquier lugar, hermanos. No solo en cualquier lugar, sino también en cualquier momento y circunstancia, tanto en medio del tiempo de deleite o de refrigerio, como en medio del desierto, cuando en este caso el Señor estaba cansado y débil, solo, hambriento y en su máximo estado de vulnerabilidad. Satanás con frecuencia nos tienta cuando somos vulnerables, cuando estamos cansados, solitarios, enfrentando decisiones importantes o en incertidumbre. Pero también nos tienta por medio de nuestras virtudes o cuando hemos tenido éxito en algo, en el momento en que somos susceptibles al orgullo. Debemos estar en guardia en todo momento contra sus ataques, porque puede ser, como mencionamos, en cualquier lugar, momento o circunstancia. Lo siguiente que dice, además de que fue llevado por el Espíritu al desierto, es la razón por la que fue así, por la que fue llevado. Nos dice para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿sería posible que el Señor Jesús, al ser tentado, pecara? Hermanos, la respuesta es un rotundo no. De ninguna manera. Porque Jesús era impecable. En otras palabras, el Señor Jesús no tenía pecado ni podía caer en él. Aquí estas citas que
tenemos entre paréntesis Isaías 53:9, Juan 8:46 y 2 Corintios 5:21, son solamente algunos ejemplos en los que la Biblia nos habla acerca del hecho de que el Señor Jesús era impecable. Aunque era verdadero hombre, en todas las tentaciones que Cristo soportó, no había nada dentro de él que respondiera al pecado, hermanos. En nuestro caso, la Escritura nos enseña que somos tentados por el mundo, por nuestra propia carne y por Satanás. Pero en el caso del Señor Jesús, Él dijo de sí mismo en Juan capítulo 17, en los versículos 14 y 16, que Él no era del mundo. Por lo tanto, el mundo no tenía derecho sobre Él. En cuanto a la carne, la naturaleza caída de la carne no estaba latente en Él debido a que fue concebido por el Espíritu Santo. Y con respecto a Satanás, en Juan 14:30, el Señor Jesús dijo que el príncipe de este mundo no tenía nada en Él. Así que no había por donde Él pudiera ser enganchado para que pecara. Pero entonces, si no podía pecar, ¿cuál fue el propósito de la tentación? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? Aquí quiero hacer una pausa y mencionarle que compadecerse significa padecer con. Esto es simpatizar con nosotros en nuestras debilidades. Aquí lo que está diciendo es: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nosotros en nuestras debilidades. Continúo leyendo: sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, es decir, que ha pasado por toda clase de pruebas igual que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, en respuesta a esta pregunta de cuál fue el propósito de la tentación, pues hay varios, hermanos. Uno de ellos era que, como leímos en esta porción de Hebreos, que pudiera compadecerse de nuestras debilidades debido a lo que Él pasó. El Señor experimentó en su humanidad la presión de la tentación de forma real, como la experimentamos cualquiera de nosotros, o tal vez más. El tentador presionó para que el Señor se condujera en independencia de Dios, pero en su humanidad, Él se mantuvo dependiente del Espíritu Santo. Y esa dependencia del Espíritu es ejemplo para que cada cristiano entienda que solo siendo guiados por el Espíritu se puede llevar a cabo la vida que agrada a Dios y que está acorde a su propósito. Así que otro propósito de que Cristo fuera tentado es enseñarnos con su ejemplo que solo una vida que se deja guiar por el Espíritu y que es dependiente de Él puede agradar a Dios y conformarse a su propósito. Y otro más fue probar su impecabilidad a favor de todos los que han sido llamados a confiar en Él. Sí, el hecho de que a través de su testimonio pudiéramos conocer ese aspecto de su persona, el hecho de que Él es impecable y que podemos confiar en Él. Por eso, así como por muchísimas otras cosas que forman parte de quien Él es. Ahora vamos a ver las distintas áreas de tentación. Como segundo de los puntos que estaremos viendo en nuestra lección de hoy, la Escritura nos enseña
que las tentaciones de Satanás se enfocan en 3 aspectos: los deseos físicos, las posesiones y el poder y el orgullo. Y se va a dar cuenta que dentro del pasaje que estaremos viendo mayormente en esta lección, que es el de Mateo capítulo 4, buena parte de los versículos está puesto en mayúsculas. Esto es porque son porciones del Antiguo Testamento las que se están citando. Si cuando usted vea dentro de los versículos que estaremos leyendo que hay partes en mayúsculas, es porque son porciones del Antiguo Testamento que están citándose en este pasaje que bueno, ya en nuestras Biblias encontramos dentro del Nuevo Testamento. Y vamos a regresar a Mateo capítulo 4, ahora al versículo 3, que nos dice: y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón le leí previamente esa porción de Deuteronomio capítulo 8, que es lo que el Señor Jesús está citando aquí en respuesta a lo que Satanás le dijo. Sí, en esta tentación en la que le dice: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Así que dentro de esta primera tentación, el enemigo se fue a la parte de los deseos o las necesidades físicas. Hermanos, los alimentos, el hambre y los deseos de comer son buenos. Fueron puestos por Dios. Pero el momento en el que el Señor Jesús se encontraba no era momento de comer aún. Así que, hablando del hecho de que los alimentos, el hambre y los deseos de comer son buenos, pero en ocasiones el momento no lo es, le sugiero que no vaya al súper cuando esté hambriento, porque es pésimo para la administración de las finanzas, pero también de la salud. Sí, porque cuando estamos hambrientos y vamos a un lugar donde venden comida, compraremos más de lo que necesitamos y muchas veces se nos antojará aquello que no es bueno para nuestro cuerpo. En este caso, la respuesta del Señor Jesús fue citar Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que tenemos aquí en pantalla y que dice: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En esta primera tentación tenía como propósito intentar que el Señor abandonara el camino de dependencia del Padre, estableciendo su propia agenda, que fuera incitado a tomar una postura como de: yo decido cuándo comer y la manera en que me hago del pan para comerlo, para satisfacer mi hambre. Hacer pan de las piedras para satisfacer su hambre hubiera significado que dejaba de esperar en Dios. Y la verdad absoluta que el Señor declaró a Satanás es que el verdadero camino del hombre es vivir de toda palabra de Dios. En otras palabras, depender de Él en todas las circunstancias y hacer lo que Dios diga en el momento que lo diga. Esto es lo que significa, hermanos, el vivir
de todo lo que procede de la boca del Señor, de la boca de Dios. Depender de Él en todas las circunstancias y hacer lo que Él diga en el momento que lo diga. El Señor Jesús estaba modelando esta verdad absoluta con su proceder, con sus acciones. Ahora, Satanás usa recurrentemente este tipo de tentación. Él siembra duda acerca de la fidelidad de Dios para proveer lo que necesitamos. Y es una tentación en la que recurrentemente se cae. El enemigo luego viene con argumentos como: mira, tienes necesidades físicas, cúbrelas a tu manera y en tu tiempo. No importa si las cubres de una forma que Dios desaprueba. Lo que importa es que tengas lo que necesitas o lo que deseas. Y el Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo algo muy distinto de lo que frecuentemente vemos o en lo que solemos caer. Y en el versículo 5 nos dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí, hermanos, Satanás citó una parte del Salmo 91, específicamente los versículos 11 y 12, pero de manera incompleta, fuera del contexto y buscando torcer el sentido de la palabra. Versículo 7, Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta segunda tentación fue la de poner a prueba la fidelidad de Dios a su palabra, pretendiendo que Cristo se arrojara desde una gran altura, apelando a la promesa de que los ángeles lo sostendrían. Satanás citó este pasaje, pero omitiendo la importante sección donde dice que los ángeles le guardarían en todos sus caminos. ¿Sí? Los ángeles guardando en todos sus caminos, no al lanzarse a un precipicio. Satanás lo tentó a desafiar a Dios para que lo rescatara, basado en una mala aplicación de la Escritura. En respuesta a las tentaciones de Satanás, Jesús dijo que a Dios no se le deben poner pruebas necias, citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, que dice: no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Hermanos, no interpretar bien la Biblia es algo muy peligroso, en ocasiones de vida o muerte en lo literal. Yo no sé si usted ha escuchado de esto, pero ha habido pastores que han muerto a causa de agarrar serpientes venenosas y ser mordidos por ellas debido a interpretar mal el pasaje de Marcos capítulo 16, versículo 18. Este es un ejemplo extremo, al igual que lo fue que Satanás dijera al Señor: aviéntate para que Dios te rescate. Pero en otras ocasiones, esas tentaciones pueden ser más sutiles. ¿Estaremos tentando a Dios al tratar de manipularlo para que haga lo que deseamos? ¿O al pedir que haga algo para demostrarnos su existencia o su amor? La Escritura nos enseña que Él quiere que vivamos por fe, no por lo que percibimos con nuestros sentidos naturales. Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Esta tercera tentación fue ofrecer al Señor toda la gloria de este mundo si adoraba a Satanás. Fue tentarle en el ámbito de las posesiones y el poder. El Señor Jesús le respondió que solo Dios debe ser adorado y ordenó a Satanás que se fuera. La realidad es que todos los reinos de este mundo serán de Cristo en el tiempo que ha sido señalado por el Padre, y Cristo espera hasta entonces. Sin embargo, ¿cuántas personas han dado su adoración a Satanás de una manera u otra? ¿Sí? Porque no necesariamente consiste en hacer un culto satánico o una misa negra, con tal de tener lo que desean en el momento que lo quieren. Lo que Satanás busca, hermanos, es que adoremos cualquier cosa o persona con tal que no sea Dios. Que hagamos de las cosas o de las personas nuestros ídolos, en donde tengamos la mirada, nuestros afectos y expectativas, de manera que esperemos de ello lo que solo Dios puede suplir. Algunos lo han hecho hasta el punto de venderle su alma para conseguir migajas de gloria o posesiones mundanas. La respuesta del Señor Jesús fue citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Sí, aquí la palabra adorarás también significa servirás o reverenciarás, que tiene que ver con respetar. El enfoque del Señor no estaba en sí mismo o en sus necesidades, sino en glorificar al Padre. Ese era su propósito, era su objetivo. Leímos que Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado por toda clase de pruebas como nosotros lo somos, pero que Él no cedió ni una vez y no pecó. Él sabe por experiencia propia lo que nosotros experimentamos y desea y tiene todo el poder para ayudarnos en nuestras dificultades, hermanos. Por eso, en Hebreos, en el capítulo 4, pero ahora el versículo 16, nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Ahora aquí le menciono que ese recibir misericordia se refiere a recibir la gracia de Dios en el perdón de nuestros pecados. Y continúo leyendo: y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿A qué se está refiriendo con ese hallar gracia para la ayuda oportuna? Pues a recibir el poder del auxilio divino que necesitamos en los momentos de prueba, en los momentos de flaqueza o de apuro. Entonces, nos está animando aquí, invitando, exhortando a que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, porque ahí vamos a recibir la provisión de la ayuda que necesitemos en esos momentos en los que estemos siendo probados, tentados, en los que estemos débiles y en aprietos. Y vamos a ver como el tercero de nuestros puntos que estaremos tocando el día de hoy, tercero y último, la provisión de parte de Dios para resistir la tentación. En primer lugar, quiero mencionar la preparación previa del Señor Jesús.
Sí, en el caso suyo había una comunión, una dependencia y una obediencia hacia el Padre. El Señor no solo sabía las Escrituras, hermanos, no solo las conocía y las había guardado en su mente y en su corazón, sino que las obedecía. Y esto es algo muy clave. Es importante conocerlas, pero no es suficiente conocerlas, sino que también hay que obedecerlas. En el caso del Señor nos habla de que previo a ese ser llevado por el Espíritu al desierto, fue con Juan el Bautista para ser bautizado. Y en aquel pasaje la Escritura nos enseña que Juan se resistía a bautizar al Señor y le decía que más bien debería de ser al revés. Y ante esa respuesta de parte de Juan el Bautista, la respuesta del Señor fue: así conviene que cumplamos toda justicia. Dicho de otra manera, sería: así conviene que cumplamos con lo que es justo o con lo que Dios manda. En los 40 días ayunando en el desierto, seguramente no fue cómodo, no fue algo deseable para su carne, pero el Señor Jesús no opuso resistencia a la guía del Espíritu que lo llevó hasta ahí. Y sin esto primero que estamos viendo en el punto 1, sin esa comunión, esa dependencia y esa obediencia al Señor, no funcionará el resto, hermanos. Si estamos viendo dentro de este aspecto la provisión de parte de Dios para resistir la tentación, si no estamos en comunión con Dios, si no vivimos en dependencia de Él y si no obedecemos a lo que Él nos habla por medio de su palabra, la provisión que Él nos dé no va a ser efectiva. No debemos perder de vista que Satanás también conoce la Biblia, hermanos, pero no la obedece. Entonces de nosotros se requiere conocer la Escritura, pero también llevarla a la práctica. Y en segundo lugar, dentro de esa provisión divina para resistir la tentación, tenemos la instrucción de resistir al diablo firmes en la fe. Entonces, como parte de esa provisión de parte del Señor, tenemos su enseñanza, ¿sí? Tenemos sus instrucciones. Y una de sus instrucciones es lo que nos enseña aquí en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, vamos a ver en primer lugar a qué se refiere la Escritura cuando nos habla de resistir a ese adversario que anda al acecho, buscando a quien devora. Ese firmes en la fe significa vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Sí, ese resístanlo viviendo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Es esto lo que nos está diciendo. Ese ofrecer esa resistencia al enemigo se va a dar en la medida en que vivamos acorde a lo que Dios nos enseña y establece en su palabra. Así que a medida que como creyentes conocemos la sana doctrina y la obedecemos, aumentará nuestra capacidad para resistir al enemigo. Satanás usa mentiras como su principal arma
Y el creyente debe contrarrestar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios, que es lo que el Señor nos enseñó cuando fue tentado. ¿Sí? La palabra, escrito está, pero no solo dicho de labios para afuera, sino algo como que se abraza, algo que se cree, que se obedece. No debemos perder de vista lo segundo que menciona aquí en el versículo 9, también como parte de esa provisión de parte de Dios para resistir la tentación, que es el hecho de que también otros cristianos atraviesan las mismas pruebas y que usted y yo no estamos solos. ¿Sí? Si Satanás logra hacernos sentir que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, nos desanimará y nos derrotará. Así que no debemos dar lugar a la idea de que somos el único creyente que atraviesa estas batallas, porque nuestros hermanos en todo el mundo, como dice esta porción de la Escritura, están enfrentando las mismas pruebas, hermanos. Por eso debemos orar unos por otros y animarnos unos a otros en el Señor, como nos enseña la palabra. Debemos recordar que nuestras victorias personales ayudarán a otros, así como las victorias de nuestros hermanos nos ayudarán a nosotros. En tercer lugar, sabemos que Satanás conoce el poder de la palabra y para resistirle, nuestras armas son la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí, al hablar de que nuestra arma es la palabra de Dios, nos referimos al hecho de creerla, vivirla y declararla cuando sea necesario. ¿Sí? Cuando el enemigo venga con toda su fuerza, nosotros debemos declarar esa palabra que hemos abrazado con nuestro corazón, pero que también hemos guardado en nuestra memoria, y declararla como el Señor Jesús nos enseñó a hacerlo. Escrito está. Y la otra arma que nos ha sido provista para resistir es la oración. Salmos capítulo 119, a partir del versículo 10, el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces aquí en esta porción encontramos ambas cosas, hermanos. La palabra de Dios y la oración. Porque el salmista lo que está haciendo es orando a Dios. Está hablando con Dios y dentro de su oración le dice que le ha buscado con todo su corazón, y dentro de lo que pide es: no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Pero luego también dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, en la medida en la que nos llenemos de la palabra de Dios, vamos a pensar cada vez en mayor medida como Dios piensa, y vamos a poder dar respuesta a las experiencias, a las circunstancias que tengamos con la palabra de Dios, en lugar de con las inclinaciones que podríamos tener en lo natural como seres humanos. Es como si hiciéramos, hablando de temas de tecnología, ¿verdad? Como si hiciéramos un copia y pega, ¿sí? Como si al ir a la palabra, al estudiarla, al meditar en ella, al memorizarla, hiciéramos esa copia de la palabra, ¿sí? La tuviéramos ahí en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra memoria, y que en el momento de necesidad, en el momento en que se presenta la prueba, la lucha, la tentación o la necesidad de dar un consejo, una palabra de aliento, pudiéramos pegar esa palabra en esa circunstancia que estemos enfrentando. Entonces,
la realidad es que nuestra reacción ante la tentación, hermanos, dependerá de lo que hay en nuestro corazón. Y si hacemos lo que el salmista menciona aquí, si atesoramos en nuestro corazón la palabra, va a ser esa arma que podamos usar para no pecar contra Dios, para no ceder, para no caer en la tentación. Ahora, mencionamos aquí primeramente que esa provisión de parte de Dios para resistir al enemigo con esas armas que son la palabra de Dios y la oración, pero también tenemos por otro lado protección, ¿sí? Una protección que Dios nos ha provisto, que es la armadura de Dios. La Escritura nos enseña en Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el 18, que dentro de esa armadura completa para nuestra protección se encuentran el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, que también se nos insta a calzarnos con la disposición para proclamar el Evangelio de la paz, que también esa armadura incluye el escudo de la fe y el casco de la salvación. Y hacia el final de esta armadura nos menciona la espada del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y al final, por último, menciona la oración. Y dentro de ese hacer uso de la oración como esa arma para resistir, nos indica, nos instruye que oremos por nuestros hermanos, como mencionábamos hace un momento, porque no somos los únicos en este planeta que estamos experimentando luchas o lidiando con tentaciones. Y como el Señor Jesús nos enseñó a orar, debemos hacerlo en plural, incluyendo a nuestros hermanos en otras partes del mundo que incluso ni siquiera conocemos, pero que están en necesidad al igual que nosotros. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y hermanos, antes de que podamos estar firmes contra Satanás, debemos estar de rodillas ante Dios. En realidad, para poder estar firmes contra Satanás y poder resistirle y como dice la Escritura en Efesios, que habiendo acabado todo, podamos quedar firmes, es estando de rodillas ante Dios. Es decir, viviendo con una voluntad rendida al Señor. La palabra nos enseña que en el caso del apóstol Pedro, en esas horas previas a la crucifixión, lo que él hizo fue resistir al Señor y acabó sometiéndose a Satanás cuando se encontró ante la tentación. La Biblia nos relata que en Getsemaní se quedó dormido cuando el Señor Jesús les había dicho: velen, oren y velen para que no entren en tentación. El apóstol Pedro, y no solamente él, ¿verdad?, también el resto, nos dice que se quedó dormido en lugar de orar para no entrar en tentación. Y en consecuencia, le cortó la oreja a Malco y negó al Señor. Y la realidad es que Satanás puede usar a personas para que enseñen mal las Escrituras, para abrazar algo torcido y accionar conforme a ello, que es lo que buscaba que el Señor Jesús hiciera. La Escritura nos enseña que Satanás citó las Escrituras para tentar a Jesús
Y algunas veces, aún los hermanos en la fe presentan razones atractivas y convincentes para inducirnos a hacer lo que sabemos que no es correcto. Inclusive buscan versículos bíblicos que aparentemente apoyan su punto de vista para animarnos a hacer cosas que en realidad la palabra de Dios no dice que hagamos, o nos dice que hagamos lo contrario. Hace algún tiempo vimos una película acerca de la esclavitud en los Estados Unidos siglos atrás. Una película que basada en hechos reales, y dentro de la trama de la película citaban la Biblia para decir a los esclavos que debían obedecer a sus amos en todo, en medio de un maltrato brutal. Y constantemente había personas que estaban sobre esos esclavos, maltratándolos y obligándolos a realizar tareas. Les decían porciones de la Escritura, ¿sí?, en donde citaban el hecho de que como esclavos debían obedecer a sus amos en todo, y sabemos que también hay esposos autoritarios diciendo a sus esposas que se deben sujetar a ellos porque la Biblia lo manda. Así que, hermanos, es importante, es esencial que estudiemos la Biblia cuidadosamente, ubicando el contexto de los versículos, de manera que podamos entender los principios de Dios y qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Porque solo al comprender realmente lo que la Biblia dice en su totalidad, podremos reconocer errores de interpretación cuando la gente use versículos fuera de contexto y los tuerzan para que digan lo que ellos quieren decir. Entonces, esta arma, que es la palabra de Dios, es una provisión que el Señor nos ha dado. Por eso, qué importante que la escudriñemos y que no nos quedemos solamente en la superficie creyendo que entendemos el mensaje que en realidad Dios ha querido comunicarnos. Y por otro lado, dentro de esta provisión divina para resistir la tentación, tenemos también la instrucción de parte de Dios de huir del pecado y de lo que incita al pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice: huyan de la fornicación. En el capítulo 10, versículo 14 dice: huyan de la idolatría. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, que es este versículo que tenemos en pantalla, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Así que por un lado está huye y por otro lado sigue. No es solo huir de lo malo, sino que también es seguir lo bueno. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, el mismo apóstol Pablo diciéndole también a Timoteo que huya del deseo de enriquecerse para no caer en tentación y lazo. Entonces, la Escritura nos instruye acerca de la necesidad de huir del pecado y de todo aquello que nos puede incitar a pecar. Es no exponerse, hermanos, de manera voluntaria a escenarios donde hay riesgo, ¿sí? Hace algunas lecciones les ponía yo el ejemplo de aquel hombre que había decidido cuidar su salud y dejar de consumir alimentos que sabía que le hacían daño,
que le hacían tener sobrepeso y afectar la condición de salud de su organismo, y que en lugar de irse por otra calle por donde sabía que se encontraba una tienda de pastelillos deliciosos, se sintió lo suficientemente fuerte como para pasar por enfrente, y no quedando conforme con esto, entró a la tienda, compró un pastelillo y terminó comiéndolo. Entonces, si ya ubicamos aquellas áreas en donde tenemos identificado que nos representa una lucha, pues entonces cuidemos no exponernos de manera voluntaria, sino más bien huir, ¿sí? Que no nos sintamos valientes o fuertes, porque la Escritura nos enseña que huyamos. Esto es lo sabio. Y por último, dentro de esta provisión divina para resistir la tentación, también la Escritura nos enseña que fijar los ojos en Jesús, en sus sufrimientos y en su gloria, es algo que puede sernos de ayuda. Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Así que, puestos los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y el hecho de que tengamos nuestra mirada en él, en el ejemplo que en él tenemos, que de él recibimos, en sus sufrimientos y en el hecho de que él tenía puesta la mirada más allá de ese tiempo en el que pasaría por todas aquellas cosas difíciles, que sea algo que nos ayude a ubicarnos, a recordar la realidad de que lo que experimentemos en esta tierra es temporal, es pasajero, y como dice la palabra, es nada, ¿sí? Es nada comparable con la gloria venidera. Entonces, que esto nos sirva como parte de esa provisión del Señor. Y en conclusión, el día de hoy vimos 3 aspectos, que es el ejemplo de Jesús ante la tentación, las distintas áreas en las cuales podemos ser tentados, o en el caso de el Señor Jesús lo fue, y también la provisión divina para resistir la tentación. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. En el griego, la palabra que aquí se traduce como salida, y que en esta versión dice vía de escape, ¿sí? En otras versiones dice proveerá la salida, significa el medio de escape apropiado a cada tentación particular. No se refiere a una salida inmediata, sino en el tiempo oportuno.
La lección pasada vimos que en Santiago, en el capítulo 1, en los versículos del 2 al 4, la Escritura nos enseña acerca de que debemos ser pacientes, ¿sí? De que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que necesitamos ser pacientes y perseverantes el tiempo necesario para que Dios produzca aquello que quiere llevar a cabo en nuestras vidas, para que sus propósitos se cumpla por completo. Entonces, aquí no está hablando de un medio de escape inmediato, pero sí en el tiempo oportuno para cada tentación particular. Y algunas preguntas para reflexionar acerca de lo que hemos estado viendo en la lección de hoy. La primera de ellas, mencionarle que el Señor enseña que los creyentes debemos pedir al Padre que no nos deje caer en la tentación de pecar contra Él. Y la pregunta es, ¿obedecemos en esto? Si el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que debemos pedir que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del maligno, ¿es algo que hacemos? ¿Es algo que atendemos? ¿Es algo que obedecemos? Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? ¿No será que lo vemos innecesario? ¿Que sentimos que no requerimos de la ayuda de Dios para resistir la tentación? ¿Que no es algo importante? ¿Que no es algo trascendente? Hermanos, la realidad es que la tentación, la fuerza de la tentación puede ser tan fuerte que en ocasiones, como veíamos, se trata de aspectos en los que aún la vida puede estar involucrada. Y qué bueno será que crezcamos en abrazar la importancia que tiene y obedecer en esto que el Señor nos instruye. Ahora, además de orar, ¿tengo claro lo que debo hacer para no caer en la tentación? La palabra de Dios nos provee de el consejo necesario en este sentido de manera completa, pero a veces no nos detenemos el tiempo suficiente para poder tenerlo ubicado. Y qué bueno será que lo hagamos. Por último, hago uso de la provisión de Dios para no ceder ante la tentación. Pues bueno, ahí tenemos de parte de Dios su ayuda, ese ofrecimiento de su poder, de su intervención, de su respuesta a nuestro pedido de auxilio y de su palabra, etcétera. Y el punto es que tomemos determinaciones al respecto. Esto me lleva a la última pregunta, que es: ¿puedo decir que estoy determinado a vivir en sumisión al Señor y resistiendo al diablo? ¿O en realidad he resistido al Señor y me he sometido al diablo? Sabemos que la palabra nos instruye diciendo: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero en ocasiones hacemos al revés. Por eso la pregunta: ¿he resistido al Señor y me he sometido al diablo? Porque cada vez que resistimos a Dios, en realidad lo que estamos haciendo es también lo segundo: nos sometemos al enemigo. Pues cuánto necesitamos de la ayuda del Señor. Y ya para terminar, oremos.
Señor, gracias por enseñarnos acerca de lo débiles y frágiles que somos y por proveernos de todo lo que necesitamos para no ceder a la tentación de pecar contra ti, para no afectar nuestra comunión, nuestra relación contigo. Por favor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. En Cristo Jesús. Amén.